Recording is on. Muy bien. Comenzamos entonces a grabar. Buenas noches, buenas tardes. Estamos uniendo varios puntos, como México, distintos lugares de México, Argentina, Chile, y no sé si hay algún otro país. Muy bien. Vamos a, como nos dice Grabovoy acá, si les resuena, pueden tomar un papel, México. Somos muchos uniendo distintos lugares del mundo. Como nos dice en una parte acá Grabovoy, si tienen una hoja de papel, pueden trabajar con ella. Si a ustedes les resuena, pueden tomar una hoja de papel, tomar un lápiz, para comenzar a hacer nuestra gestión. Vamos a tomar contacto con el título del seminario que ya nos brinda información. Dice, formación de la estructura del propio pensamiento, ¿sí? Y sentimos esta información. Formación de la estructura del pensamiento propio. Y vamos a observar nuestro espacio de pensamientos y nos vamos a dar cuenta cuántos pensamientos tenemos, ¿sí?, en nuestro día, en nuestra vida cotidiana. Y la pregunta es, ¿gestiono este espacio de pensamientos? ¿De dónde vienen estos pensamientos? ¿Son pensamientos que me aportan armonía, que me aportan paz o al contrario? Grabovoy nos enseña a que nosotros aprendamos a gestionar ese espacio de nuestros pensamientos, ¿sí? Hay una parte que nos dice que pensar por sí mismo también puede ser una forma de gestión, claro, ¿sí? Y, como decíamos, el mismo título nos va dando una guía de qué se trata esta metodología que nos presenta Grabovoy en este seminario. Formar la estructura propia del pensamiento, es decir, que aprendamos a nosotros mismos conectar, ¿sí?, como estamos mostrando en el dibujo, conectar ese espacio de pensamientos con el pensamiento de Dios, con el pensamiento del Creador, que aprendamos a formar la estructura propia del pensamiento. ¿Quién está pensando? ¿Este pensamiento es propio? ¿O de dónde viene este pensamiento? Poder observarme en mi vida cotidiana. Y entonces de esta manera vamos tomando nosotros mismos el timón, ¿sí? Vamos aprendiendo a gestionar ese espacio de pensamientos que sabemos que el pensamiento es un aspecto que crea la realidad, ¿verdad? Entonces, la propuesta en este seminario es que aprendamos a formar nuestro propio pensamiento según el principio de autorrestauración, autosanación y el principio de gestión de eventos. Que aprendamos a desarrollar esa estructura, ese espacio de pensamientos propios, que gestionemos en nuestro día a día los pensamientos
y que no sea información que ni siquiera sabemos de dónde viene y que entra a nuestro campo y muchas veces, ¿sí?, nos deja en un estado de agotamiento, ¿sí? Todo es información y sabemos que el pensamiento es información. De ahí que necesitamos desarrollar esa capacidad de autoobservación de ese espacio de pensamientos para poder formar una estructura propia de pensamientos que nos permitan autorrestaurarnos y gestionar los eventos de nuestra vida cotidiana en sintonía con el Creador, ¿sí? Como vemos en la imagen, este círculo de pensamientos está como representando, ¿sí? Si tenemos ahí un papel y un lápiz, pueden ustedes en este instante, por ejemplo, dibujarse a sí mismos. A ver, ¿cómo se ven aquí y ahora? ¿Cómo me veo a mí misma, a mí mismo, en este instante? ¿Cómo me percibo? ¿Sí? Hacen el dibujo y también dibujen, por ejemplo, cómo perciben ese espacio de pensamientos. ¿Con qué forma lo perciben? Ustedes mismos le dan la forma que perciben ese espacio en este instante de sus pensamientos. Sabemos que la autoobservación, y estamos como observándonos desde afuera, y al poder plasmarlo en un dibujo, lo que hacemos es una autoobservación, pero desde afuera. Y estamos sacando información, ¿sí? Y volviéndonos conscientes, y de esta manera aprendemos a gestionar, ¿sí?, nuestra vida, nuestros eventos. Y aprendemos a formar nuestro propio pensamiento. Y cuando vamos profundizando, podemos entonces formar esa estructura de pensamiento propio que nos va a permitir esta autorrestauración y nos va a permitir gestionar los eventos de nuestra vida cotidiana. Nos tomamos entonces unos minutos para poder dibujarnos a nosotros mismos cómo nos percibimos aquí y ahora, ante la vida, y cómo percibimos ese espacio de pensamientos, ese campo de los pensamientos. Con absoluta honestidad con nosotros mismos, para saber verdaderamente dónde nos encontramos en nuestro propio desarrollo, que sabemos que es infinito, ¿sí? Y Grabovoi nos dice en el texto que nos muestra cómo podemos formar la estructura del propio pensamiento según el principio de autorrestauración y de gestión de eventos, y que en este proceso se destacarán prácticamente, ¿sí? Esto es práctica, por eso estamos practicando con la hoja y nuestros propios dibujos personales. Se destacarán prácticamente dos componentes principales. Estos dos componentes son la capacidad de identificar en la propia percepción la esfera de la tarea, es decir, aquello que constituye su objetivo, ¿sí?
Entonces, vamos a dibujar, cada uno con su hoja, su virome, o el que quiera lo visualiza, pero para comenzar es muy útil poder tomar una hoja y dibujar y escribir. Vamos a dibujar esa esfera de nuestra tarea, porque para poder desarrollar esa capacidad de identificar, tenemos que tomar conciencia y autoobservarnos, ¿sí? Entonces vamos a definir de manera personal cuál es esa tarea que para nosotros hoy es nuestro objetivo, ¿sí? Y la vamos a ubicar en nuestro dibujo, en esa esfera de nuestra tarea personal. La capacidad de identificar en la propia percepción la esfera de la tarea, aquello que es nuestro objetivo, ¿sí? Y ahora el punto 2 nos dice Grabovoi que en esta enseñanza destaca dos componentes principales. Dijimos, ¿qué pasó acá con nuestro dibujo? Dijimos que los dos componentes que nos señala Grigori Grabovoi, uno es la capacidad de identificar nuestra propia tarea, nuestro objetivo, y dos, la capacidad, ay, creo que están tocando la pizarra, por favor, si pueden. No tocarla para que podamos continuar. Ahí estamos. Decíamos entonces la esfera de la tarea, del objetivo personal, y dos, nos dice Grabovoi, el otro componente principal de esta enseñanza es la esfera de la prevención de una posible catástrofe global, ¿sí? Y también esta esfera incluye el desarrollo armónico, ¿sí? O sea, esta es la esfera de la macro salvación y desarrollo armónico, ¿sí? Que lo llama de distintas maneras para que nosotros aprendamos a mirarlo desde distintos lugares, ¿sí? Entonces, los dos componentes principales que tenemos que tomar conciencia para poder gestionar en nuestra vida cotidiana y aprender a formar esa estructura del propio pensamiento para la autorrestauración y la gestión de nuestros eventos, tienen en cuenta estas dos esferas, nuestra propia tarea y la esfera de la macro salvación. Vamos desarrollando nuestra dimensión espiritual comprendiendo la lógica que nos enseña Grabovoi. En una parte del texto nos dice que trabajamos estas dos cuestiones, pues ¿de qué serviría lograr nuestro objetivo si la Tierra no existiría el segundo siguiente, ¿verdad? Entonces, naturalmente, todo objetivo personal está unido a un campo más grande, ¿sí? Que tiene que ver con el campo de la macrosalvación, la salvación global. Lo que hacemos es tomar conciencia para poder percibir la esfera que contiene nuestro objetivo, nuestra tarea personal, pero
tomamos conciencia de que nuestra tarea personal está unida a un campo más grande, ¿sí? Que es esa esfera de la macro salvación. Entonces vamos aprendiendo a desarrollar internamente esa intención y ese deseo de la vida eterna, porque de esta manera estamos uniendo nuestro deseo y nuestra voluntad a el deseo y la voluntad del Creador. Las enseñanzas de Grigori Grabois siempre nos impulsan a unirnos a la voluntad del Creador, que nuestra voluntad personal sea una unidad con la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, estamos aprendiendo a gestionar ese espacio de pensamiento propio para poder elegir que el pensamiento esté en sintonía, en unidad con el pensamiento del Creador. Estamos gestionando el campo de pensamientos desde la conciencia, ¿sí? Esa capacidad de percibir la información y poder discernir, ¿sí? Muy bien. Y a la vez vamos desarrollando la capacidad de identificar nuestra esfera propia de tarea personal y la capacidad de identificar que toda tarea personal y todo objetivo personal está indefectiblemente unido. Esta es la universalidad, ¿sí? Todo está unido en la creación de Dios, con lo cual, de manera consciente, ubicamos también la esfera de la macro salvación y trabajamos como uniendo, comprendiendo la unidad, ¿sí?, de nuestra tarea personal con la macro salvación, la macro gestión, ¿sí? Nos dice Grabovoi que la diferencia con un sistema de pensamiento no orientado a un objetivo radica en que al utilizar estas esferas destacadas, ustedes comenzarán hoy mismo a practicar la transformación del pensamiento en un sistema de gestión. ¿Sí? Nosotros hoy mismo estamos practicando transformar el pensamiento en un sistema de gestión. No es aleatorio, sino que ahora estamos aprendiendo a gestionar ese espacio de pensamientos. Dice también, mi trabajo se centra en la salvación de una posible, siempre posible, catástrofe global a partir de la conciencia de cada persona. Cuando cada uno de nosotros asumimos la responsabilidad, ¿sí?, de desarrollar nuestra conciencia, nosotros estamos aportando a la conciencia colectiva, que es desde donde se crea la realidad, ¿sí? Entonces, a partir del desarrollo de la conciencia, vamos aprendiendo a formar una estructura espiritual propia que podamos emplear en situaciones donde, por ejemplo, tengamos que tomar decisiones rápidamente, ¿sí? Todas estas enseñanzas y estas metodologías prácticas que nos enseña Grigori Grabois tienen el objetivo de que nosotros aprendamos a formar una estructura espiritual propia, ¿sí? Hablamos del pensamiento propio, la estructura de pensamiento propio. Ahora también hablamos de una estructura espiritual propia. ¿Qué significa propia? Que es uno mismo el que va tomando conciencia
de todo este proceso de desarrollo personal, ¿sí? Y que a la vez vamos tomando conciencia que estamos todos conectados, estamos todos unidos. Entonces, desde esta comprensión de la universalidad, que es la unidad de todos los elementos de la creación, entonces también aprendemos a incluir la esfera de la macrosalvación, la macrogestión, es decir, todo aquello que deseo gestionar para mí de manera personal, también lo deseo para todos. Y cuando este deseo de lograr este objetivo es para todos, pues entonces estamos en sintonía con el Creador, con la fuente, con nuestro verdadero origen, ¿sí? Y entonces cuando estamos en esta sintonía con nuestro Creador, estamos siendo apoyados, sostenidos, y hay dentro nuestro una seguridad interior para dar ese paso, esa acción que sentimos que es necesaria. O muchas veces simplemente es una gestión a nivel espiritual, donde comprendemos la información y de manera instantánea gestionamos, ¿sí? Por ejemplo, si hay algo que en este instante nos genera malestar o que nos genera algún conflicto, ¿sí? Por ejemplo, lo dibujamos, ¿sí? Tenemos nuestra hoja que estamos dibujándonos a nosotros mismos, cómo nos vamos percibiendo. Supongamos que hay algo que nos está generando conflicto, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Tomamos conciencia, observamos esa información, observamos el contenido de esa información. Sabemos que nosotros estamos unidos, ¿sí? Nuestra alma, observemos la unión de nuestra alma y sentimos, ¿sí? En este instante, estamos haciendo práctica, sentimos la unión de nuestra alma con el alma de Dios y pedimos la guía para poder comprender esta situación, esta información que ha entrado en nuestro campo y que nos ha generado un conflicto, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a mirar la información, a gestionarla y a transformarla, entonces esta información no entra en nuestro cuerpo. ¿Qué es la enfermedad? Justamente la enfermedad es algo, un conflicto que primero ha sido información que nosotros no hemos tenido la habilidad de gestionar, la comprensión, no hemos podido comprenderlo, ¿sí? Si uno se observa personalmente, yo lo estoy diciendo desde mi propia autoobservación, y que al día de hoy estoy gestionando aspectos de la salud que deseo normalizar, pero sabemos, ¿sí?, que cuando la información es distorsionada y entra a nuestro campo, si nosotros no hemos aprendido a gestionarla para transformarla, esto termina como impactando en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Entonces, nuestra tarea es aprender a poder discernir esa información, ¿sí?, y gestionarla, transformarla. Y siempre recordar esa unidad eterna e infinita de nuestra alma con el alma de Dios. ¿Sí? Saber que siempre estamos unidos al Creador y que podemos pedir la guía a nuestra alma para poder comprender
y transformar esa información que necesita ser transformada. Muy bien. Así vamos desarrollando entonces esa estructura de nuestro propio pensamiento y esa estructura espiritual que nos permita tomar decisiones rápidamente y gestionar cuando es necesario de manera también veloz. Nos habla también Grigori Grabovoi de la concentración de la atención, ¿sí? Nosotros necesitamos aprender a prestar atención a la información antes que entre en nuestro cuerpo y nos enferme, ¿sí? Prestar atención a la información y aprender a discernir esa información. Nos dice también, en la medida de lo posible, cuando trabajen, ¿sí? Sigan ustedes con su papel y con su lápiz, trabajando sobre sí mismos, tomando conciencia. Cuando trabajen, observe cómo actúa el Creador, ¿sí? Observamos, ¿sí? Esta conexión con nuestro Creador. Observamos también cómo actúa el Creador. ¿Y cómo actúa el Creador? Como decíamos, el Creador actúa para todos como una unidad, ¿sí? De ahí que cuando nos unimos a la macro salvación, lo que deseo lograr para mí, lo deseo para todos, teniendo siempre en cuenta esta macro salvación, esta macro gestión, estamos trabajando como el Creador. Nos dice, observe cómo actúa el Creador, cómo se crea una célula a partir de la información, cómo se genera un evento o cómo se forma un elemento de la realidad que les interesa. ¿Sí? Observamos entonces cómo actúa el Creador. El Creador actúa de manera creativa y siempre al servicio de todos. Siempre al servicio de todos. De ahí que nuestros objetivos tienen que estar en sintonía con el bien común, porque así es como actúa el Creador. Y más adelante nos dice Grabovoi, cuanto más conocimientos positivos transmitan, más intensamente podrán trabajar ustedes mismos. Existe una ley peculiar en las tecnologías de acción, actuar como lo hace el Creador. Nuevamente, siempre Grabovoi nos lleva y nos conduce a conectar con el pensamiento creador, la acción creadora. A actuar como lo hace el Creador. Sabemos que las palabras son creadoras, el pensamiento es creador, entonces nosotros podemos decirnos a nosotros mismos, elijo actuar como lo hace el Creador, ¿sí? Entonces lo podemos también escribir en esta hoja que estamos trabajando en este momento con nosotros mismos, con nuestras percepciones, ¿sí? Elijo actuar como lo hace el Creador y pido la guía a mi alma para poder actuar como lo hace el Creador, para poder recibir la comprensión que me conduzca a esa acción tal como lo hace el Creador. Nos dice Grabovoi, seguiré 3 procedimientos metodológicos estandarizados. Nos da metodología, un estándar, una metodología para aprender a gestionar nuestros eventos, aprender a formar esta estructura del pensamiento propio, ¿sí?
y enumera estos puntos. Primero nos dice destacar la esfera de macrosalvación, ¿sí? Destacar la esfera de macrosalvación. Aprendemos entonces en esta tarea que estamos haciendo con nuestra hoja, con nuestro lápiz, vamos a dibujar y vamos a destacar la esfera de macrosalvación, ¿sí? Destaquemos esa esfera de macrosalvación desde nuestra conciencia, destacamos la esfera de macrosalvación. 2. Nos dice identificar la tarea privada en la estructura de la propia percepción. Y identificamos nuestra propia tarea. Y el tercer punto, construir la posibilidad de un sistema de gestión, ¿sí? Para poder lograr esta tarea. Y nos va dando distintas formas de gestionar. No obstante, tenemos que tener claridad de esta metodología, de este procedimiento, que como primer punto destacamos la esfera de macrosalvación, ¿sí? Entonces, en el dibujo que ustedes están llevando a cabo, destaquen la esfera de macrosalvación y luego identifiquen su tarea, su objetivo personal. Y tercer punto nos dice construir la posibilidad de un sistema de gestión para poder lograr nuestro objetivo. Es mejor destacar la esfera de macrosalvación en relación con el conjunto de tareas siempre. ¿Sí? Grabovoi nos recomienda que siempre es mejor destacar esa esfera de macrosalvación en relación con nuestras tareas personales. Hay una solicitud y él dice que ha unido la solicitud en un aspecto que tiene que ver con la salud y el punto 2, el conocimiento de la verdad. Nosotros decíamos que necesitamos aprender a formar esta estructura del pensamiento propio, como dice el título de este seminario, según el principio de autorrestauración y el principio de gestión de eventos. Y esto incluye la observación, el discernimiento de la información. Porque muchas veces esa cuestión de salud que nosotros de repente tenemos en esta esfera de tareas y que queremos resolver, ¿sí? Muchas veces tiene que ver, como decíamos, con cuestiones que no hemos sabido gestionar, información destructiva que ha entrado a nuestro campo y que de alguna manera impactó en nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que conocer la verdad, necesitamos conocer la verdad, ¿sí? Acá nos habla de el punto 1, la salud, y el punto 2, el conocimiento de la verdad. Ese conocimiento de la verdad, nos dice también, es un tema individual, es un tema personal. Cada uno de nosotros debe definir qué significa para sí mismo. Entonces, en este instante vamos a observar esa esfera de tareas, ese objetivo, ¿sí? Es, por ejemplo, un objetivo de salud, y vamos a observar
esa información que ha generado un conflicto que ha sido lo que a la vez generó el síntoma o la enfermedad. En este instante vamos a conectar con nuestra alma, vamos a mirar ese evento que nos generó conflictos, vamos a observar en qué parte de nuestro cuerpo ha impactado como un síntoma y vamos a pedir a nuestra alma que por favor nos brinde la información para conocer la verdad y poder desarmar ese rollo de información distorsionada y poder transformar esa información en información de luz. A la vez vamos a sentir ese rayo de luz que conecta el alma de Dios con nuestra propia alma. Sentimos el deseo y la intención profunda de conocer la verdad de aquello que ha generado este síntoma, esta enfermedad. Con el propósito de transformar esa información distorsionada en la luz que viene de Dios hacia nosotros. Y si esa información abarca otras personas, si ese conflicto tiene que ver con vínculos con otras personas, familiares, laborales, vamos a observar cómo la luz del Creador viene para todos a la vez, para traer ese conocimiento de la verdad. Y fijamos esa señal óptica, esa luz que viene del Creador hacia nosotros y que también sale de nuestra alma hacia el Creador y hacia todos y todo. Vamos a fijar esa señal óptica, ese punto de luz en nuestra percepción, ya sea en un espacio físico o en el espacio del pensamiento, asignando un sistema de coordenadas a este último, nos dice Grigori Grabovoy. Fijen donde ven la señal óptica, el punto de luz. Lo hacemos desde nuestra conciencia y también sentimos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, luz que nos une a la fuente, a nuestro Creador y a toda su creación, porque comprendemos el principio de universalidad que tiene que ver con que todos los elementos de la creación están unidos, están conectados. El cuerpo físico del Dios único, como le llama Grigori Grabovoy, unifica, contiene, une, conecta
toda su creación. Sentimos ese punto de luz y lo fijamos en nuestro pensamiento y también en nuestro cuerpo físico. ¿En qué lugar estamos sintiendo ese punto? Pero hoy también nos habla de que el principio de restauración e iluminación del sistema de gestión restaurante del organismo tiene como un punto de acceso unificado que restaura todos los sistemas. Es un punto muy importante. Vamos a sentir ese punto de acceso unificado, a partir del cual podemos restaurar nuestro organismo. Nos dice Grabois, trabajen con él en la medida de lo posible y procuren formular la pregunta de esta manera. Un punto único donde se encuentra la completa autorrestauración del organismo. Vamos a sentir ese punto único donde se encuentra la completa autorrestauración del organismo y nos vamos a concentrar. Como nos decía, la concentración es la atención plena. Vamos a prestar plena atención a ese punto único que es la restauración real de nuestro organismo. Ese punto, ¿sí?, que está a nivel físico y podemos sentirlo en nuestra propia alma y a la vez también lo podemos fijar en nuestro pensamiento, en nuestro espacio de pensamiento. Fijamos ese punto de acceso unificado que restaura. ¿Hay alguien, por favor, que tiene prendido el audio? Ahí está. Seguimos entonces. Fijamos el punto de acceso unificado que restaura todos los sistemas de nuestro organismo. Y de esta manera estamos autorrestaurándonos. ¿Ven? Autorrestauración. Vamos nuevamente al título del seminario. Formación de la estructura del propio pensamiento según el principio de autorrestauración y el principio de gestión de eventos. Estamos gestionando esos eventos que de repente en algún momento no pudimos transformar y que de alguna manera ha generado algún conflicto que pudo haberse transformado en síntoma. Pedimos la guía a nuestra alma en conexión con el alma de Dios para poder transformar esa información a través de este punto de acceso unificado, ¿sí? Nuestra alma como ese punto de acceso unificado al alma de Dios y que lo vamos a fijar, como nos dice Grabois. Fijen esa señal óptica, ¿sí?, ese punto de luz, tanto en nuestro cuerpo físico como en el espacio de nuestros pensamientos. Fijamos ese punto que es un principio de restauración instantánea para nuestro organismo. Nos concentramos en ese punto y esto es la restauración real de nuestro organismo. A través de la conciencia alineada al alma, la conciencia que gestiona el espacio de pensamientos creadores, constructivos, pensamientos que están unidos, alineados
al pensamiento del Creador. ¿Cómo crea el Creador? Nos decía Grabovoi que nos preguntemos, ¿cómo crea el Creador? El Creador crea para todos, porque el Creador nos ve como una unidad. Entonces, sintonizar nuestra voluntad con la voluntad del Creador es elegir la macro salvación, elegir la luz para todos. Y aquello que deseo lograr de manera personal, en esa esfera de mi tarea personal, siento que está en sintonía con la macro salvación y lo deseo para todos. Y así entonces estoy en ese punto de luz, que es un principio de restauración e iluminación del sistema de gestión restaurante del organismo, de manera universal. Un principio de restauración instantánea del organismo, ¿sí? Ese punto de acceso unificado. Y ahí en esa hoja que ustedes están utilizando para hacer esta práctica, dibujándose a ustedes mismos, fijen este punto en el dibujo de su propio cuerpo, en el dibujo de ese espacio de sus pensamientos. Y a la vez, mientras ustedes hacen el dibujo, lo están haciendo en su propio campo de conciencia. El pensamiento, también nos dice Grabovoi, puede ser transformado. Y decíamos, este conocimiento de la verdad para cada uno de nosotros respecto a conocer la verdad de aquello que necesitamos conocer de nuestra propia historia, de nuestra propia vida, para poder resolver esas cuestiones de salud, ¿sí? Para poder lograr esa autosanación. Enfermamos porque no hemos resuelto algún conflicto, pero ahora tenemos el conocimiento, la metodología que nos brinda Grigori Grabovoi para poder transformar esa información y gestionar el pensamiento, la información, los eventos y dirigirlos hacia esa luz divina. Esto es lo que nos restaura, lo que nos sana, lo que nos salva y lo que nos permite gestionar eventos positivos, constructivos en nuestra propia vida. Muy bien. Entonces, un punto clave es la estructura del pensamiento como un sistema de gestión espiritual, ¿sí? Que nosotros aprendamos a gestionar esa estructura del pensamiento propio. Grabovoi nos empodera, haciéndonos sentir parte de un espacio mayor, ¿sí? Y cuya armonía y salvación depende de nuestra propia gestión interior, ¿sí? Esa gestión interior que estamos haciendo impacta en esa conciencia colectiva de manera constructiva. Esta tarea impacta
al servicio de la macro salvación. Impacta en nosotros mismos ese punto de luz que nos restaura nuestro organismo y a la vez estamos como irradiando, ¿sí?, esta luz para todos, para todo lo que nos rodea y aportamos así a la salvación global. El otro punto clave es la identificación y el uso de las dos esferas. La esfera de la tarea personal y la esfera de la macro salvación, teniendo conciencia de la unidad de estas esferas, ¿sí? Le damos un espacio a cada una, pero a la vez sentimos la interconexión. También el otro punto para tener en cuenta es que estamos en un desarrollo infinito y que Dios nos da la máxima libertad, la conexión con Dios, con nuestro Creador, esto de elegir unir nuestra voluntad a su voluntad, aprender a actuar como actúa el Creador. Esto es, nos dice Grabovoi, buscar la máxima libertad individual. Cuando actuamos como el Creador, estamos en ese campo de la máxima libertad, porque no hay nada que nos pueda manipular, porque estamos siendo nosotros mismos los que estamos eligiendo qué información vamos a elegir sostener en nuestra vida y desde dónde vamos a elegir gestionar nuestros eventos. No son otros que nos manipulan, sino que aquí estamos eligiendo ser co-creadores, ¿sí? Al unir nuestra voluntad con la voluntad del Creador, estamos eligiendo nuestra libertad. Nada ni nadie nos puede manipular cuando nuestra conciencia está desarrollada y dirige, alineada al alma, este espacio de pensamientos, ¿sí? Que es un espacio de pensamientos propios que sostenemos en unión con Dios, con nuestro Creador. Y de esta manera también aprendemos a espiritualizar nuestros desafíos, ¿sí? Esta es una manera de observar un problema como una oportunidad, ¿sí? Observamos el problema como un desafío para evolucionar, para crecer, para transformar, ¿sí? Para aprender. Ya no vemos el problema como algo denso, sino aprendemos a verlo como un desafío que nos traerá un incremento, un desarrollo de nuestra conciencia, una evolución, ¿sí? Y cuando estamos en este campo, desde la conciencia uniéndonos a la voluntad de Dios, nos sentimos sostenidos, contenidos, guiados en cada paso, en cada acción. Y también otro punto importante es esa conexión que hay entre la conciencia colectiva y nuestra responsabilidad personal, ¿sí? Al trabajar de manera
consciente con nosotros mismos, como decíamos, estamos respondiendo hábilmente, eso es responsabilidad, respondiendo hábilmente y aportando al desarrollo y a la evolución de la conciencia colectiva. Es aplicar en nuestra vida cotidiana un aspecto espiritual, pero también lógico, ¿sí? Grabovoi une la lógica divina, la lógica de Dios, con la espiritualidad. Es una invitación, este texto, a poder asumir ser co-creadores, ¿sí? Grabovoi nos eleva a que nosotros podamos unirnos a ese espacio de co-creación, ¿sí? Espiritual. Desde ese espacio espiritual co-creamos en este espacio físico y concreto, ¿sí? No somos pasivos, todo lo contrario, estas enseñanzas nos vuelven co-creadores, nos devuelven el poder para crear nuestra vida en sintonía con nuestro Creador. Y estamos aprendiendo paso a paso a volvernos co-creadores. Ahora, en este texto, de nuestro propio pensamiento, para poder autorrestaurarnos y gestionar nuestros eventos desde esa estructura del propio pensamiento. No es una creencia o una idea heredada, sino que lo que estamos haciendo es crear, co-crear la estructura del propio pensamiento en unidad con nuestro Creador. Muy bien, me gustaría que ahora, después de esta tarea que hemos hecho juntos, puedan ustedes compartir qué surge, ¿sí?, de esta gestión, de esta práctica que compartimos. Una palabra, 2 palabras, 3 palabras, que sienten en este instante con esa gestión que hicieron con ustedes mismos, sin ir a lo privado, porque eso es personal, como decía Grabovoi. El conocimiento de la verdad es un tema individual. Cada uno ha podido tomar conciencia, dar un paso en ese conocimiento de la verdad, de lo que significa para sí mismo, ¿sí? Pero me gustaría que compartan en 1, 2 o 3 palabras que sienten, que se llevan de el trabajo que ustedes mismos hicieron y que hicimos de manera conjunta, ¿sí? Lo pueden escribir o pueden levantar la mano si quieren hablar, como ustedes lo deseen, como lo sientan. Ok, quisiera hablar. Se me va rápido el mensaje, pero la persona que desea hablar, Verónica creo que era, porque viene el mensaje y se va rápidamente. Abran el micrófono y compartan. Sí, María Guadalupe, Okay. así brevemente, más o menos, lo que más destaco por lo menos lo que a mí me ha pasado acá, es la sensación de estar más unida y protegida por el Creador. Me sentí como una emoción que quizá nunca lo había sentido. Así que eso es lo que más destaco en esto, ¿no? O sea,
sentirme segura de estar bajo su amparo. Gracias, Verónica, y qué potente, porque de eso se trata esto, porque si hay algo que necesitamos es desarrollar esa seguridad, ¿sí? Exacto, exacto. Para poder tomar la responsabilidad de nuestra propia vida y dejar, ¿sí?, de seguir bajo ese paraguas que tiene que ver con ideas, creencias y pensamientos que ni siquiera sabemos de dónde vienen, o si sabemos, pero no nos hacen bien, es hora de transformarlo, ¿sí? Entonces, que ya no sea un paraguas con ideas de otros o del pasado, sino que sea como este dibujo, un espacio de pensamiento creador, ¿sí? Y que en ese espacio está este punto de luz, que es lo que me permite saber que estoy unida a Dios y que todos estamos unidos a la fuente, a nuestro creador. Gracias, 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 Verónica, por tu compartir. Quien desea hablar puede activar el micrófono y compartir. Mil gracias. Marina nos dice, me gusta observar el punto de restauración dentro de mi cuerpo. Sí, es cierto. Y todos lo tenemos que hacer porque así entonces nos potenciamos entre nosotros y nos autorrestauramos y es mucho más potente cuando lo hacemos todos, ¿verdad? Andreina, hermosa práctica, claro entendimiento. Gracias a ustedes, ¿eh? Ah, bueno, a ver si hay alguien más que quiera hablar. No veo. Pero si alguien más quiere compartir qué es lo que ha sentido, qué es lo que se lleva, ¿sí? En una palabra, qué se llevan o cómo se sintieron. Bueno, yo te voy a contar mi experiencia, ¿no? En esto. Trabajar para la macrosalvación es tener los asuntos personales resueltos, sin duda. Cuando uno trabaja para la macrosalvación, te diría que ni necesita tener una esfera de asuntos personales. Automáticamente todos tus asuntos personales se alinean. Eso es mi experiencia trabajando para la macrosalvación. Qué lindo lo que traes, porque es verdad, es cierto, y es también lo que nos enseña Grabovoi, que cuando trabajamos para la macrosalvación, de manera como natural y como consecuencia, emerge la resolución de eso que nos preocupaba, es verdad, Sí. Es cierto, es tal cual. Pero sí. Está muy interesante este dibujo que hiciste porque yo lo leí, el seminario lo leí y no entendía cómo eran las dos esferas juntas. Pensé que era una dentro de la otra, pero acá está claro, son una al lado de la otra y las dos dentro de una esfera mayor. Mira, creo Eso que está en bueno. algunas de las metodologías, creo que hay una metodología que sí, la inserta una dentro de la otra, ¿sí? Pero bueno, esa es también nuestra creatividad. Lo importante, Sí. como nos dice Grabovoi, es que nosotros podamos identificar una esfera y la otra esfera y que tengamos esa claridad de que ambas están absolutamente interconectadas, como vos Claro. misma lo manifestaste. Cuando trabajamos Sí, para la está- macrosalvación, naturalmente está sí, nuestra cuestión ahí adentro. Así sí, que sí, muy bueno. están las dos opciones, nos dice Marina, sí.
está la opción también de insertarlas, porque Grabovoi nos da metodologías, pero también nos deja nuestra creatividad. Acá yo creo que lo importante es que tengamos, como dice él acá, la capacidad de identificar en la propia percepción la esfera de la tarea y la esfera de la macrosalvación. Eso es lo importante. Después, si nosotros usamos el unirlas o lo que sentimos gestionar, no pasa nada, es nuestra creatividad, ¿verdad? Lo importante es tener la claridad. Así que muchas gracias porque... no, muchas gracias a vos, muy claro. Estamos todos aprendiendo y sí. así que sentimos mucha gratitud a Grabovoi porque realmente nos ha traído la claridad que nosotros necesitábamos. Tal cual, sí. Estamos acá porque resonamos profundamente, todos seguramente los que estamos acá teníamos esa característica de ser buscadores, era nuestra alma que buscaba la verdad y cuando encontramos a Grabovoi sentimos el alivio y la alegría de encontrar el camino que nos lleva a la verdad. Dice Marina que están las dos opciones, es verdad, y que la creatividad es importante. Claro, Grabovoi nos da metodologías y nos va guiando, pero acá lo importante es que nosotros podamos identificar estos campos de información, ¿sí? Él nos llama de manera a través de una esfera, ¿sí? Así vamos aprendiendo a gestionar. Y esto de hacerlo a través de un papel nos ayuda, ¿sí? Yo no tenía mucho esa costumbre, sin embargo, una vez trabajando con mi compañera Marina, ella me dijo, toma una hoja, nunca se me había dado por hacerlo, y tenía razón, porque cuando plasmé todo en la hoja, me bajó un montón de información que me ayudó al conocimiento de la verdad, como dice acá. ¿Sí? Una vez trabajamos juntas con Marina, algo que yo necesitaba conocer, y Marina me dijo que tomara un papel. Y fíjense que en este texto Grabovoi nos dice acá, si tienen una hoja de papel pueden trabajar con ella, por eso la práctica de hoy los invité a hacer eso, ¿verdad? Y bueno, y me di cuenta cuando hicimos el trabajo junto con Marina que apareció muchísima información que al día de hoy sigue fluyendo y que me aportó al conocimiento de la verdad de un evento que yo necesitaba transformar, ¿sí? Que necesito transformar y que estoy en eso. Pero ha sido muy útil, así que aprovecho a agradecerle a Marina y acá Grabovoi mismo nos dice, si tienen una hoja de papel pueden trabajar con ella. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. A todos, será entonces hasta la Gracias, María Guadalupe. Gracias, hasta la próxima. María Guadalupe, gracias. Chao, hasta la próxima. Chao, chao. Bendiciones a todos y vida eterna para todos. Gracias, igualmente, linda noche. Y gracias.